La cultura aquí es la de si tienes dinero, lo que tienes que hacer es comprarte una casa. Y la protección que tenían las familias aquí en España ante la inflación era la vivienda. Entonces, la vivienda era una forma de protegerte pues, durante la peseta, cuando tenías inflaciones del 15, 16, 17, 18%, que a día de hoy, a la gente que nos escuche, que no hayan vivido esos años, les parecerán enormes, era lo habitual. Es lo mismo que cuando yo me acuerdo hablaba con mi padre y me hablaba de que había depósitos al, al 12%. Y decías, sí, vale, pero ¿cuánto era la inflación? Del 17 o del 15, ¿vale? Entonces, es un tema cultural. Por eso aquí la gente pues, se ha refugiado en la vivienda, por H o por B, no se sabe, y en otros países no. Y no se entiende el papel del oro. Yo creo que también es una parte también de incultura financiera por parte de la población, desde mi punto de vista. Somos un país con poca cultura financiera, eso es algo que se tiene que mejorar, y no se entiende pues, qué es el dinero. Tú si entiendes qué es el dinero, para qué se utiliza, por qué tiene valor, puedes llegar a entender por qué el oro tiene valor, por qué otras cosas tienen valor. Si lo desconoces y para ti el dinero es un papel que intercambias con otro, sin más, porque te lo manda un gobierno, pues es difícil que ellos que entiendan el papel del oro. Muy buenas y bienvenido una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos con nosotros a Alejandro Álvarez. Su pasión por las finanzas personales le llevó a crear en el año 2015 quenoteloinviertan.com. En ella comenzó a divulgar sobre estrategias de inversión, sobre todo como la cartera Boglehead o con la cartera permanente de Harry Brown. Y bueno, le tenemos aquí con nosotros también. Y en Amazon lanzó un libro que se llama Invertir en oro desde cero. Está especializado en inversión en oro y vamos a hablar hoy sobre oro, porque siempre lo digo, pese a que sea Magnates de Ladrillo este canal, este podcast, siempre tenemos que ver diferentes estrategias de inversión, no solamente quedarnos en el ladrillo, que está genial, pero también tenemos que ver ese ladrillo dorado, ¿correcto? De esta manera, pues bueno, vamos a estar más diversificados y vamos a estar expuestos ante la posible o la potencial nueva gran inversión, que vemos que el oro está en máximos históricos este año, y nos lo va a explicar esto y mucho más Alejandro Álvarez. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Hola, Charlie, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Sí, un placer. Como digo, es un tipo de inversión... Bueno, lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? No vamos a hacer spoiler, pero sí que es cierto que es un tipo de inversión que la gente más joven no la tiene mucho en el radar, la ven como una inversión más aburrida, más vieja, siempre lo digo. Y bueno, pero sí que es cierto que cada vez, pese a que la cultura en España no sea de invertir en oro, ¿vale? Esto es quizá más en países como China, países como India, ¿verdad? Que directamente es que ahorran en oro, precisamente porque ellos saben, ¿no? Son más conscientes de la pérdida de la devaluación de la moneda fiat, ¿no? Incluso otros países que tienen las monedas mucho más devaluadas, que tienen escenarios de inflación, de superinflación, ¿vale? Pues saben por qué invertir en oro. Nosotros, como dentro de que la moneda se devalúa, en los países occidentales, pues bueno, pues como que no se devalúa tanto comparado con ello, nuestras monedas son una mierda, pero son mejores que las suyas, pues no tenemos tanto esto en el radar. Así que nada, te voy a preguntar directamente, ¿por qué invertir en oro? ¿Qué razones te van a invertir en oro? ¿Y qué te trajo este mundillo, Alejandro? Vale, pues empecé a invertir en oro, pues precisamente lo que comentabas al principio, por la cartera permanente de Harry Brown. No es que me interesase por el oro de primeras, sino que esta estrategia de inversión pues tiene una parte muy importante de oro. Entonces fue por lo que me empecé a interesar por el metal. Pues lo que siempre había oído al principio era pues su uso para proteger contra la inflación, pero luego la verdad que es una madriguera en la cual empiezas un poco a investigar y es mucho más que eso, ¿vale? Y además luego le entran muchos factores históricos, lo cual lo hace muy interesante, todo cuando fue utilizado a nivel de patrón monetario, y luego también cómo los países utilizan el oro como reserva de su moneda, que es algo que mucha gente desconoce. Entonces me parece un mundo muy interesante y durante el COVID, pues la verdad que como todos teníamos tiempo en casa, pues para leer e investigar, pues fue lo que estuve haciendo con el oro, profundicé bastante en ello. Genial, fíjate, has comentado cuando la pandemia, ¿no? Porque Uh-huh. es cierto que yo he escuchado muchísimas historias de personas que se han reconvertido totalmente en lo físico y lo intelectual, porque, bueno, de las tragedias hay que sacar también oportunidades, ¿verdad? Uh-huh. Oye, o sea que genial. Uh-huh. Pero te pregunto, ¿por qué este tipo de inversión? Porque es una inversión no como, por ejemplo, el ladrillo, del que puedes sacar un cash flow mensual, ¿no? Unas rentas, pero en el oro, Uh-huh. pues quizá a lo mejor tienes que esperar toda la vida, esperar, fíjate, de los 30 años hasta que te jubiles. Y es cuando empiezas a lo mejor a Uh-huh. vender. Con lo cual, ¿merece la pena? ¿Cómo lo ves tú? La verdad que esa es una crítica habitual al oro y sobre el valor del oro. La gente que no entiende el oro lo critica precisamente porque dicen que no ofrece flujos de caja. Ese es. Y como no te ofrece flujos de caja, que bajo los modelos habituales de
cálculo de valor de las acciones, pues es el valor actual descontado de los flujos de caja de una empresa, que es lo habitual, por ejemplo. Dice, bueno, como no hay flujo, no, el valor es cero. Esto lo único que demuestra es un desconocimiento completo del oro, de cuál es su valor y para qué se utiliza. Y personalmente, todos tenemos un socio cuando invertimos que es Hacienda, y Hacienda no hay nada que le guste más que tú tengas flujos de caja. Yo personalmente, por lo que tampoco, por ejemplo, invierto en dividendos, por decir algo, es precisamente porque me es muy ineficiente fiscalmente. Yo estar recibiendo una renta que no necesito a día de hoy, por ejemplo, que yo lo único que quiero es hacer crecer mi patrimonio, y por el simple hecho de recibir todos los meses X euros y Hacienda se va a quedar con una parte de esos euros, yo prefiero no recibirlos, prefiero tener un aumento del patrimonio, del valor de mi patrimonio y ya está. Y el oro es precisamente en lo que se basa, en su aumento comparado con las divisas fiat que tú estabas hablando, pues esa devaluación y otra serie de variables que son pues los que conducen a que el valor o el precio del oro aumente. Y por eso me parece el oro una buena opción, porque no tienes que compartir con Hacienda, a no ser que vendas, no tienes que compartir ningún tipo de beneficio hasta que no realices la venta. Sí, lo único que al final no nos vamos a escapar. O sea, si no lo pagamos ahora durante 20 años de rentas o 40 años, al final lo vas a pagar el día en el que empieces a vender, ¿no? A no ser que, Sí. como muchas veces con el oro se hace, tú construyes un patrimonio, tú te sientes a gusto, ¿no? Cómodo, satisfecho con esa creación de patrimonio y al final igual pasa hasta la siguiente generación sin haber vendido nada, ¿no? Un patrimonio interesante, ¿no? Muchas veces esa es la razón. Yo fíjate, yo no lo veo ni un lado, solamente rentas, ni solamente oro, ¿no? Solamente más ese aspecto patrimonial. Yo lo veo con una mezcla de ambas, lo que decía inicialmente en la presentación, ¿no? Tienes que tener por un lado rentas, por otro lado también tienes que estar protegido contra la inflación y de hecho tienes que ver. Y esto lo digo siempre, ¿no? Los bancos centrales no te están diciendo en ningún sitio, en ningún medio, ni los gobiernos, invierte en oro, protégete o incluso en plata. También hablaremos brevemente sobre ello, ¿no? Hoy no vamos a especializar o vamos a centrarnos en oro, pero también saber que hoy entre los metales preciosos está el oro, la plata, el paladio, platino, incluso diamantes, ¿verdad? Podemos incluirlo también. Ahora bien, es una protección y no te tienes que fijar en lo que dicen, es decir, porque no te lo dicen, también es una forma de comunicártelo, no te lo están diciendo, sino fíjate en lo que hacen, ¿no? Y vemos esas compras por parte de los bancos centrales muy interesantes que desde el año 2009, si no me equivoco, han sido compradores netos de oro. Igual que antes, años previos a la crisis, han sido vendedores, han estado liquidando posiciones, no han querido el oro en sus carteras, es como que les apestaba, ¿no? Han querido hacer caja. ¿No? Pero ellos no pagan impuestos, pues bueno, Claro. ahora llevan años comprando y se dice pronto, Sí. del año 2009 hasta ahora son 15, 16 años en los que, bueno, pues están llenando otra vez sus bóvedas, ¿no? ¿Qué opinión te da esto, Alejandro? Pues que está claro, los bancos centrales pues siempre han sido una de las fuentes de demanda de oro, no ha sido la principal, ni mucho menos. Al final los inversores han sido los que más han tirado del oro para arriba, para su precio, el principal driver que se suele decir, pero en los últimos años ha habido una creciente demanda de oro por parte de bancos centrales muy importante. Sobre todo, bueno, hablaremos seguramente más adelante sobre este tema, los BRICS. A raíz de la guerra de Ucrania hay una militarización del oro, como dicen en uno de los informes que me gusta a mí leer sobre oro, que es que las sanciones a Rusia han provocado que China, Rusia y todo el bloque de los BRICS estén cambiando dólares, que al final es deuda, y que se quedó claro que al final la deuda, si no te la quieren pagar, por el motivo que sea, es un papel que no te sirve para nada. Y lo están cambiando por oro, que al final es el dinero por excelencia que no tiene ningún tipo de riesgo de contraparte. Y por ejemplo, en el caso de China, desde los últimos 2 años, las compras que están haciendo son enormes. Y esto es una tendencia creciente y es lo que está empujando es más el precio del oro en los últimos años. No está siendo los inversores. Y lo que tendríamos que pensar en este caso es qué pasaría si volvemos a un escenario como el de los hace 5 años, donde teníamos tipos de interés negativos y además, y entonces los inversores van a invertir, sobre todo en Occidente, mucho más, y además los bancos centrales siguen con esta senda de comprar oro, la parte de Rusia, China, India, etc. Eso es como a dónde puede llegar el precio del oro. Fíjate, has comentado una cosa, has dicho es un activo sin riesgo de contraparte, ¿verdad? Es un Tier 1 Asset, es así como básicamente por parte del BIS, ¿no? Del Banco Internacional de Pagos, básicamente es como lo han ya definido el oro.
Es decir, incluso también el Banco Mundial creo que también lo ha calificado así. ¿Qué quiere decir? Pues que es el mejor activo del mundo. Es así como lo están diciendo, es el mejor activo del mundo. Con lo cual vamos a ver, si los mismos bancos centrales te están diciendo, bueno, el banco de los bancos centrales, porque es así el BIS, ¿no? Y te está Sí. diciendo que ese es el mejor activo del mundo. Y ellos están comprando. No te está diciendo que compres si eso no compra, no. Ellos tienen skin in Sí. the game, ¿no? O sea, tienen Eso es. todo, o sea, tienen parte, ¿no? Y como bien has dicho, están los países vendiendo sus reservas de dólares, porque ya no quieren transaccionar en dólares, ¿no? Como esto que imponía el petrodólar. Con lo cual, están vendiendo todas sus reservas para no transaccionar en dólares, y eso básicamente le está quitando la fuerza que tenía Estados Unidos, porque la mayor fuerza de Estados Unidos es, por un lado, que tiene la moneda con la que están transaccionando, es su moneda, con lo cual, ¿qué puede hacer? Pues exportar inflación. También, ¿qué puede hacer? Pues también es muy fácil endeudarse, ¿correcto? Con lo cual, ¿qué es lo que está haciendo? Financiar pues su industria militar, financiar guerras, financiar, que es básicamente lo que se basa la economía de Estados Unidos, ¿no? Y estamos viendo por un lado ese bloque de los BRICS, como muy bien dices, que están comprando oro como si no hubiera mañana, pero por otro lado tenemos ese bloque occidental, ¿no? Tenemos Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, que no han comprado oro. ¿Por qué crees que, Sí. cuál puede ser la razón? Yo creo que, bueno, está la parte geopolítica y está la parte inversora. En la parte geopolítica, pues yo creo que el oro pues está siendo, pues eso, la protección de los BRICS o esa separación de los BRICS de lo que es Occidente, de lo que es el eje de Estados Unidos, por así decirlo. Y luego la parte inversora. Y en la parte inversora se está viendo que todavía, bueno, no sé si en el último trimestre ya hay aportaciones netas a ETFs, por ejemplo, pero los inversores occidentales siguen siguiendo el manual y lo que yo, por ejemplo, en el curso que tengo sobre inversión en oro, el que era el driver fundamental del oro a nivel de inversión eran los tipos de interés reales. Y se ve una clara correlación que los inversores siguen siguiendo este principio de el oro tiene sentido si los tipos de interés reales pues llega a un punto que son o cero o negativos. Porque el inversor lo que dice cuando se refugiaba en oro era, oye, ¿yo para qué voy a comprar deuda si no me va a dar nada a cambio? Entonces, para tener lo que hablamos antes otra vez, un riesgo de contraparte, para eso me voy al oro, que Sí. no tengo ningún riesgo. Sin embargo, en los tipos de interés reales ahora mismo que están positivos, los inversores occidentales siguen siguiendo el mismo patrón. No le ven sentido al oro. Aunque, como bien dijiste al principio, estamos ahora mismo en máximos y ahí se empieza a haber un cambio de tendencia en cuanto a las entradas en ETFs de oro. Y yo creo que es un poco esas dos partes, la parte inversora de los inversores, que son ajenos a la parte geopolítica, por así decirlo, y luego el empuje a nivel político de de los bancos centrales, el papel político del oro, que tiene un papel muy importante. Sí, no debería ser así, de hecho, ¿no? Hoy estamos hablando también de geopolítica. Yo creo que el tema de los BRICS es un tema de geopolítica que está ahora mismo encima de la mesa y que vamos, impacta directamente en tus inversiones, ¿no? Yo siempre veo que la parte geopolítica, ¿sabes? Por eso cuando hay gente que me dice, hablas mucho sobre política en tu canal. Digo, sí, porque es que la parte política, precisamente estamos viendo bandazos de un lado a otro, por ejemplo, en el tema del sector inmobiliario, y eso a ti te impacta y te afecta, ¿no? Como inversor. Con lo cual, a lo mejor decides, oye, pues invertir más, porque te están metiendo miedo, tienes que entender por qué hacen esas políticas, porque te quieren meter miedo, y lo que tienes que hacer es no lo que te están diciendo, que básicamente es desalentarte a que inviertas, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que ellos no quieren que tú hagas? Invertir, pues entonces invierte. Porque eso qué quiere decir que el activo es atractivo, ¿no? Lo que quieren es la tarta para ellos solos. Como decía mi abuela muchas veces, lo he repetido hasta la saciedad en este canal, es quien habla mal de la burra es porque quiere montar en ella, ¿entiendes? No conocía eso. Y básicamente es así. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que los países occidentales quizá no estén invirtiendo porque esto viene por parte de esta Agenda 2030, que lo que quieren es llevarse el poder hacia el lado más de los BRICS. Con lo cual, si es una transferencia de poder y de riqueza de un lado a otro, básicamente es, oye, vosotros ya tenéis suficiente con este oro, con lo cual el oro tiene que ir para el otro lado. Y de esta manera, porque si hubiera los dos bloques pidiendo oro, porque pudiera ser solamente, no sé cómo decirte, solamente un país el que no esté comprando oro, Estados Unidos, es que no es ninguno del bloque occidental. Y saben de sobra lo que está haciendo el otro bloque, ¿no? Entonces, ¿por qué no están comprando? O están comprando y no están reflejando ni una compra de manera transparente. Pero claro, eso se vería reflejado muchísimo más todavía en el precio. ¿Entiendes? Y son mercados que están muy
manipulados, tanto el oro como la plata, ¿no? Todos los mercados hoy en día están manipuladísimos, ¿vale? Para el que no lo sepa, no hay mercados perfectos, ¿vale? De esta manera también podemos sacar rentabilidades interesantes, porque son imperfectos, ¿no? Pero simplemente comprender que hay algo que se nos está escapando. Yo creo que puede ser algo geopolítico, por eso digo, insisto, es importantísima la geopolítica, ¿vale? Estar en ella y en base a eso formular tus propias decisiones de inversión. Pero pudiera ser una teoría, no sé qué opinas sobre ello, que el poder se quiere dar para Oriente, ¿no? Para los BRICS, y entonces son los que tienen que comprar, porque cuanto más oro tengas, más luego vas a poder decidir ese nuevo sistema financiero monetario que va a depender de aquellos países que más oro tengan. Van a ser los que más capacidad de decisión tengan. La verdad que es una teoría que nunca había pensado en ella. Sí que hay una teoría de que dice que donde más capital se acumula es donde suele haber más crecimiento y más movimiento de oro hacia esas zonas. En el caso, por ejemplo, de China, que es también uno de los países donde más oro se está comprando ahora mismo a nivel de inversor particular, es que es uno de los países donde más riqueza se está acumulando. La acumulación de efectivo por parte de las familias chinas es enorme. Y ha coincidido también que el inmueble, la crisis inmobiliaria que hay en China ha provocado también pues, que los chinos, por razones culturales, también estén comprando oro. ¿Por qué no están comprando en Occidente? Hombre, pues también lo que estamos hablando. Comprar oro es una forma de deslegitimizar el dólar, podríamos decir, o el dólar es que le prende confianza y al final si te estoy comprando deuda estadounidense, estoy confiando en ti como país y te estoy apoyando. No hay nada que quiera más un país que compre su deuda. Si yo como parte del bloque de Estados Unidos dejo de comprar tu deuda y empiezo a comprar oro, bueno, pues a Estados Unidos le estás haciendo una faena. Y Estados Unidos tiene un déficit fiscal cada vez más grande y necesita que le compren su deuda cada vez más. Entonces necesita el apoyo de todos esos países. Entonces yo creo que está más un poco en esa parte de ¿tú estás con Estados Unidos o no estás con Estados Unidos? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Me parece la cuestión fundamental. Si no estoy contigo me voy al oro porque no confío en tu patrón dólar, que es lo que llevamos viviendo desde Bretton Woods, este patrón dólar, que tú muy bien decías que a Estados Unidos le venía muy bien para emitir deuda, financiarse, militarizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte del bloque pues, occidental, pues lo que tienen que hacer o lo que deben hacer para ellos es proteger este bloque, este sistema y el dólar, que es sobre el que se sustenta todo. Sí, hasta hace muy poco sabes que China era el país que más dólares tenía en sus balances, ¿no? Básicamente para transaccionar. Ha empezado a vender, ¿no? Para comprar oro, como bien has dicho. Ahora bien, tenemos un país ahí que no hemos mencionado, que está también dentro del bloque occidental, y es Japón. Japón también ahora es el país, ¿vale? Porque ahora ha tomado el relevo a China, es el país que más dólares tiene en su balance, pero ha empezado a hacer lo mismo. Ha comenzado a vender sus reservas de dólares y ha empezado a comprar oro. Ha empezado este verano. O sea, mira, no sabía. No, es interesante también porque es un país que tradicionalmente es la marioneta. Suelen decir en Asia que es el perro de Estados Unidos, ¿vale? Para que te hagas la idea. Básicamente que es ahí su puppet, ¿no? Es su marionetilla. Y bueno, la manejan a su antojo en Asia. Nada más que veas que desde la Segunda Guerra Mundial no le dejaron tener ejército, ¿no? Tiene ahí una especie de... No es de ejército, pero básicamente allí tiene la base militar de Estados Unidos. Es decir, realmente las fuerzas armadas que allí tienen son estadounidenses, ¿no? Y tiene allí varias... en Okinawa, por ejemplo, tienen allí varias bases y lo tienen bastante controlado. Con lo cual, a ver, si el Banco Central de allí es estadounidense, no sé, a mí eso no me lo explico. Es estadounidense, básicamente, está manejado por Estados Unidos, pero ellos sí que están vendiendo sus dólares, ¿no? Que básicamente pueden, si todos los países se pusieran de acuerdo para vender a la vez todos los dólares, sería como un corralito al país entero, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es un poco lo que pasó en Bretton Woods cuando Francia, salió de Gaulle diciendo el privilegio exorbitante que tenía Estados Unidos con el tema de los dólares y fueron a Estados Unidos y dijeron, oye, estos dólares no los queremos, darnos el oro que nos corresponde por el dólar. Y Nixon dijo, espera que esto lo cambio yo en un momento. 1971, sí. Y desde entonces empezó la pesadilla del dinero fiat en el 71. Bueno, fíjate, has dicho dos cosas importantes. Dices, porque si lo hace Estados Unidos, les hace la puñeta, ¿no? Yo creo que el objetivo es, tú cuando estás comprando oro, cuando estás comprando plata, en cierto modo te estás convirtiendo en tu propio banco central, ¿no? Porque si los bancos centrales están comprando oro y plata, bueno, oro más bien, ¿vale? Aunque Rusia, no sé si lo has escuchado, Rusia ha puesto en la mesa 300 millones de dólares, si no recuerdo mal, ¿vale? En rublos, para comprar plata, paladio, platino y diamantes, ¿vale? Esto ha sido hace un par de semanas. Con lo cual, oye, estás viendo que también es una primera apuesta por la plata,
¿vale? O sea que entiendo que Sí. empezarán también los países a hacer lo mismo. Tenemos China, que son los mayores productores también de plata, México, y también tienen bastante, Polonia incluso, ¿vale? Tienen plata. Y luego lo segundo es, tú cuando estás comprando oro y plata, o sea, fíjate, los bancos centrales te están metiendo su dinero fiat de mierda, su dinero de Monopoly. Pero al mismo tiempo Ujú, ellos a ti te meten esa mierda, pero ellos están comprando oro. ujú. Entonces, ellos te están dando ese sistema, pero ellos están apostando contra su propio sistema cuando están comprando oro y plata. Oro, en este caso, Ujú. ¿vale? Plata en el Oro. caso de Ujú. Rusia. Con lo cual es Sí. un poco raro, ¿no? ¿Cómo Sí, lo ves sí, eso? pero es la enseñanza que puedo sacar de todo esto, lo que tú decías un poco. No hagas lo que te dicen, sino haz lo que ellos hacen. Y entonces, Mm, si ellos mismos están confiando en el oro, pues igual, oye, igual tienes que mm. escucharles y hacer eso. Al final hay dos discursos que se contradicen, uno con el otro. Sí, sí. Y a ellos les interesa que tengas su moneda, como tú dices muy bien, el papel de Monopoly que no vale nada. O sea, para lo único que te sirve es pues, porque te obligan a utilizarlo en el día a día y tienes que pagar impuestos con ello. Pero no es un buen dinero. El problema es que está una cosa que no hemos tratado precisamente. Mm, Hemos hablado mucho del oro, del dinero aquí. Una pregunta habitual en la gente es, oye, ¿pero por qué el oro? ¿Qué tiene el oro? ¿Por qué si es un metal, es una piedra? Hay la famosa frase aquella de Warren Buffett de no me acuerdo cómo era exactamente, pero algo así como tengo un lingote de oro, es oro que se excava en África, se limpia, se trae a Europa, se lo vuelves a meter en un agujero y te sigues teniendo lo mismo. Era una idea así. Warren Buffett, para quien no lo sepa, es totalmente contrario sí, no le a la gusta el inversión del oro oro. ni No lo gusta. Bitcoin. Sí. Y digo, no, claro, sobre Bitcoin, bueno, es normal, él tiene su forma de invertir, él tiene su poder en ciertas empresas y bueno, no le interesará porque él tiene, al final es más que un inversor ahora mismo, es casi una persona con mucho poder empresarial, político, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Bitcoin y el oro igual están fuera de sus intereses. Pero bueno, más allá de eso, el oro tiene unas propiedades, el dinero en general tiene unas propiedades que se tiene que cumplir para que algo sea un buen dinero. Y el dinero del monopolio este que nos dan no lo es por diversas razones. Y el oro es bueno pues porque tiene una serie de propiedades, es antiinflacionario. Para quien no lo sepa, la producción de oro anual es del 2,5%, más o menos, entre el 2 y un 3%. No se extrae más. Entonces, el oro es bueno por todas las propiedades que lo hacen al buen dinero. Es un tema súper interesante que yo, por ejemplo, recomiendo a la gente que se lea libros como El patrón Bitcoin, que más allá de que te interese Bitcoin, es un libro que su primera parte Mm. es súper interesante a nivel monetario. Y hay que, para invertir en oro, me parece fundamental entender el oro de su punto de vista monetario y por qué es un buen dinero y por qué siempre la gente que invertimos en oro siempre criticamos luego tanto el Mm. papel moneda y la devaluación que tiene y porque no es un buen dinero que existe únicamente porque nos han impuesto. Mm. ¿Y por qué es valioso al fin y al cabo? Porque sí es eso, ¿verdad? Tú cuando Ujú. estás queriendo hacer una excavación, ¿vale? Realmente lo que sucede es tienes que invertir en muchos diferentes terrenos para al final dar con la Ujú. mina adecuada y al final sacar el Ujú. oro. Y luego a lo mejor en esa mina es una inversión de infraestructuras, de investigación, de comprar terreno, de pedir permisos en ese país, de luego sobornar, porque muchas veces funciona así, tienes que andar sobornando Ujú. a ese gobierno para tener derecho a excavar, luego a lo mejor te piden un porcentaje de la producción de esa mina, en fin, hay mucha corrupción Ujú. alrededor, ¿verdad? Y a lo mejor Sí. de 10 Ujú. minas te funciona una, dos, ¿verdad? Ujú. Y luego Ujú. viene conjuntamente con plata. La plata normalmente suele venir así, viene a salir conjuntamente, no una mina específicamente para plata, sino en una de oro, pues una parte residual pues es de plata, ¿no? Entonces explícanos alguna razón por la que dices, ¿por qué el oro lleva 5.000 años siendo, Ujú. es decir, la fiebre del oro, ¿no? Es decir, ¿por Ujú. qué Sí. sigue siendo algo valioso? Valioso. Porque es Ujú. escaso, eso es una razón, es escaso, no lo puedes producir de manera ilimitada como como los billetes, la moneda, pero danos alguna razón más, Alejandro. Claro, lo que hay que saber es que al final el dinero ha sido un proceso iterativo continuo, ha sido un proceso de mercado, por lo que se ha llegado por lo que al final el dinero acabó siendo, el oro acabó siendo el dinero, no por antonomasia. No, al principio no era, al principio eran conchas, eran sales, eran diferentes tipos de bienes que se Mm, monetizaban por sus propiedades. Pero ¿qué pasa? Que al final tú cuando utilizas dinero por tres motivos. El dinero, por un lado, tiene que ser una reserva de valor, porque tú puedes tú puedes tener dinero hoy, pero no quieres consumirlo hasta dentro de X tiempo. Entonces, tu energía, tu trabajo, lo quieres utilizar, esa recompensa lo quieres utilizar en el futuro, entonces es una reserva de valor. Tiene que ser un medio de intercambio.
pues, lógicamente, día a día, lo utilizas cada día para comprar y vender y tiene que ser una unidad de cuenta, es decir, tiene que haber como diferentes escalas en las cuales tú puedas utilizar ese bien. Entonces, a base de iterar, prueba y error, la humanidad acabó viendo que el oro era un dinero, era un bien muy bueno, más allá de que fuese bonito, que brillase, lo que quisiera, pues que tiene ese estatus por la belleza que tiene el oro. Cualquier persona que haya visto una moneda de oro puede llegar a entender que es algo que es muy bonito. Una moneda de oro, su brilla, es algo que llama la atención. No estamos hablando de una joya bañada en oro, ¿vale? Entonces, el oro acaba siendo, pues, tiene muchas propiedades que lo hacen muy bueno. Escaso, tú bien dijiste. Algo que es escaso a largo plazo revaloriza y no es fácil el manipularlo, no es fácil que pierda de valor, cosa que no pasa con la moneda fiat. Cuanto más moneda generas, pues pierde valor. Es divisible, es resistente, tiene pues muchas 6 propiedades, las cuales todas te llevan a que pueda ser bien utilizado como dinero. Es difícilmente falsificable, aunque cada vez hay. Entonces, todo eso, esas propiedades conjuntas, es por lo que la humanidad acabó diciendo, es que este dinero es muy bueno, este bien me sale mejor utilizarlo como dinero a tenerlo parado en una estantería. Entonces, fue por lo que se fue evolucionando. Y la plata compitió con el oro porque tiene unas propiedades muy similares. Lo que pasa es que el valor de la plata era menor, se degrada más fácilmente, no es tan durable la plata como el oro. Entonces se acabó utilizando en esas transacciones del día a día, se utilizaba la plata y el oro se acabó pasando un valor más refugio a largo plazo. Entonces, por esas características es por las que el oro pues, tuvo valor y a día de hoy pues el oro sigue siendo, si tú tienes oro, tienes tu sistema monetario aparte, que es también una de las razones por las que muchos inversores invierten en oro, para tener, oye, si mi moneda se va a pique, yo siempre voy a poder utilizar el oro. ¿Qué te pasa en países donde es una hiperinflación enorme? Que tienes tu moneda de Chichinabo, por así decirlo, que no vale nada, y luego muchos pues, confían en el dólar. Podrías confiar en el oro, podrías confiar en metales preciosos. Y es una forma de acumular riqueza fuera del sistema monetario tradicional, porque si tú tienes acciones, esas acciones están valoradas en euros o en dólares, tienen una denominación en esa divisa. Entonces, por eso el oro es valioso. Igual que mucha gente no entiende pues, el tema de las criptomonedas, del Bitcoin, etcétera, y dice, pues son unos y ceros. Pues, para entender eso, tienes que entender antes lo que es el dinero, los costes de El transacción, sistema monetario el tradicional. sistema monetario en general, tradicional. Sí. Eso es. Sí, sí, absolutamente. Y entonces vas a ver cuando... Es un despertar, ¿no? Yo me acuerdo en su momento es un despertar y dices, madre mía, qué engañado nos tiene. Realmente los billetes de cada país, y es lo que digo, todas, lo decía por ahí alguien, ¿no? Dice, todas las monedas son una mierda, pero el dólar es la mejor de todas, ¿no? Es decir, toda moneda fiat es una mierda, pero bueno, dentro de lo malo está la mejor, ¿vale? Pues realmente ese dinero es para transaccionar, es como yo no quiero esto y te lo doy a ti y el otro te lo da a ti porque tampoco lo quiere, y ese dinero es solamente un medio de cambio para transformarlo en activos. Es decir, para el día a día y para transformarlo en activos y bueno, tener un pequeño ahorro. Pero todo ese dinero que tienes realmente es eso, es papel. Es papel. ¿Sabes lo que sucedió en su momento en Zimbabue, ¿no? Con los famosos billetes de 100 trillones de dólares. Necesitabas una carretilla para hacer la compra. Una carretilla, Sí. no para meter la compra, sino para meter los billetes con lo que hacías la compra. ¿Entiendes? Sí. Entonces creo que valía cada billete de esos de 100 trillones, valía 40 céntimos o 30 céntimos de Sí. dólar, o sea, era una barbaridad. ¿Por qué? Porque si imprimes tantísimo dinero, pues es como hoy en día, imagínate que empezaran a hacer el ritmo de producción de un Ferrari fuera de 1 millón de unidades al mes, pues probablemente la gente dejaría de comprar los Ferraris, ¿entiendes? Sí, dejaría de ser un bien escaso. Claro, dejaría de ser escaso o cualquier otro ítem que tú veas. Dices, joder, si es que hay muchísima oferta y la demanda ya no es tal. Pues al final los tienes que vender a precio de saldo, ¿no? Con lo cual, la gente, el público objetivo hoy en día de Ferrari ya no querría ese Ferrari porque ya no es escaso. Precisamente ellos lo compraban porque era escaso y era algo exclusivo, ¿no? Entonces, seguimos teniendo eso con el oro. Es decir, es algo exclusivo realmente, ¿correcto? ¿O tú Sí, cómo sí, lo ves? sí. Sí, tiene una parte de exclusividad, una parte de lujo. Es por lo que hablábamos antes que los países como China, India, invierten en oro, tienen la parte cultural a nivel de que son países pues, que sus divisas, mucha gente ha tenido la experiencia de sistemas inestables institucionalmente, con malas monedas, etcétera. Y el oro ha sido un valor refugio estable, eso por un lado, y luego tiene la parte cultural de que el oro
es también una señal de estatus y en las casas pues tienen el oro como una persona que tiene oro, es una persona de un estatus alto, entonces una forma de señalización de alguna forma. Entonces, al final son muchas variables, la gente reduce que no conoce el oro, acaba Sí. reduciéndolo o llevándolo al absurdo en ciertas ocasiones y es multifactorial. El valor del oro tiene muchas, por así decirlo, muchas aristas y tienes la parte, digamos, más de riqueza, señalización de riqueza, tienes la parte más cultural y una cosa que comentabas antes de que estos países de Asia, del este, refugian en oro, pero también vemos que en Europa, países en los cuales se ha sufrido por devaluaciones de la divisa, como es Alemania, Alemania es uno de los países donde más se invierte en oro dentro de Europa, donde más se confía en el oro como inversión a largo plazo. Y donde ahí ves las tiendas que hay de venta de oro, hay muchas que son de Alemania. ¿Por qué? Pues porque toda esa gente que sufrió la hiperinflación de Weimar, pues saben lo que es que tu dinero no valga nada. Aquí no hemos llegado a ese punto, aunque con la peseta también tuvimos inflaciones de 2 dígitos, no llegamos a esas hiperinflaciones de 3 dígitos, como te puede pasar en Alemania, incluso más, pero ellos son conscientes y por eso se refugian en el oro. Entonces, bueno, es un poco sabiduría popular, por así decirlo, la sabiduría, perdón, de las masas, que también hay que a veces que hay que tener en cuenta. No te digo que en muchas ocasiones las masas no tienen razón, pero en otras tienes que pensar si tanta gente hace esto o por qué lo hace. Siempre hay que pensar si es que son tontos o es que hay una razón detrás. Sí, y sobre todo porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Ellos lo han vivido en sus propias más o menos carnes, ¿no? A lo mejor son personas más ya más senior o quizá lo han vivido por sus padres, sus abuelos, ¿correcto? Con lo cual dicen, Ujú. es que esto sucedió y me lo han explicado, ¿me entiendes? En cierto modo han recibido su dosis de educación financiera. En España yo veo, no sé tú cómo lo interpretas, yo lo entiendo que hay muy poquita cultura con respecto al oro. Gente de nuestra Ujú. edad, hablando con ellos, yo nunca les he escuchado decir prefiero otro tipo de inversiones como criptomonedas o como acciones, ETFs, es así como lo veo. Suele Ujú. ser la inversión fundamental. Por Sí. supuesto, real estate, pero claro, no es tampoco para todo el mundo por la inversión inicial o por el riesgo de endeudarte, ¿sabes? Sí, es un tema cultural. Al final, lo que hablamos, si comparamos otra vez volviendo a Alemania, Mm, pues había una gran parte. En Alemania, la compra de vivienda no es habitual, no es habitual. No es tan habitual como en España. No sé si las cifras son como un 50% de la población es propietaria en Alemania, me parece. Por ahí aproximadamente, estoy tirando un sí, poco 50 y cifras de tantos creo cabeza. que es. Sí. 50 y pico, ¿no? Y en España era el 80 y pico. Bueno, ahora en los últimos años, bueno, con todos los problemas que hay con la vivienda, menos, pero bueno, un porcentaje muy alto. Sí. La cultura aquí es la de si tienes dinero, lo que tienes que hacer es comprarte una casa. Y la protección que tenían las familias aquí en España ante la inflación era la vivienda. Entonces, la vivienda era una forma de protegerte pues, durante la peseta, cuando tenías inflaciones del 15, 16, 17, 18%, que a día de hoy, a la gente que nos escuche, que no hayan vivido esos años, les parecerán enormes, será lo habitual. Que es lo mismo que cuando yo me acuerdo hablaba con mi padre y me hablaba de que había depósitos al, al 12%. Y dices, sí, sí, vale, pero ¿cuánto era la inflación? De Mm, 17 o del 15, ¿vale? Entonces, es un tema cultural. Por eso aquí la gente, pues, se ha refugiado en la vivienda por H o por B, no se sabe, y en otros países no. Y no se entiende el papel del oro. Yo creo que también es una parte también de incultura financiera por parte de la población, desde mi punto de vista. Mm, Somos un país con poca cultura financiera, eso es algo que se tiene que mejorar y no se entiende pues, qué es el dinero. Simplemente volviendo al punto anterior, tú si entiendes qué es el dinero, para qué se utiliza, por qué tiene valor, puedes llegar a entender por qué el oro tenía valor, por qué otras cosas tenían valor. Si lo desconoces y para ti el dinero es un papel que intercambias con otro sin más, sí. porque te lo manda un gobierno, pues es difícil que ellos que entiendan el papel del oro. Yo me acuerdo, por ejemplo, el tema de las criptos y además mucha gente, o lo mismo te dice, es que no está respaldado por un banco central. Mejor. Bueno, pero que mejor, claro. Si no está, que no esté respaldado por el Banco Central no significa o sea, que esté respaldado no significa que sea bueno. Los pesos argentinos están respaldados por el Banco Central argentino y no valen para nada. ¿Sabes? O en En Venezuela o en Venezuela. otro país. Mm. Claro, no tiene nada que ver.
Mm. Sí, sí, no, absolutamente. Pero sobre todo también lo que has dicho, dices, se tienen que mejorar las cosas en términos, ¿no?, de educación financiera. Lo que no podemos no podemos pretender es que el gobierno, los gobiernos, que son precisamente los mismos que te quieren meter en la cabeza ese dinero Monopoly, sean los mismos que te den educación financiera para que tú rechaces. Es decir, estarían haciendo algo contrario a lo que están pretendiendo, ¿no? Es como, por ejemplo, Claro. esto que te decía, ¿no? Que ellos mismos te están dando ese billete del Monopoly, pero ellos están comprando otra cosa. ¿Entiendes? Es como si Ujú. ¿cómo decirte? Yo a ti te vendo, soy la persona que construye, que fabrica, que tiene estrategia de Dacia Logan. Yo a ti te vendo Dacia Ujú. Logan al público, pero luego yo me compro Ferraris. Con lo cual lo que te estoy diciendo Ujú. es, yo te estoy dando lo que yo no quiero, ¿vale? A ver, entiéndeme, Ujú. Dacia Logan es un coche que hoy en día funciona muy Sí, bien y todo lo que tú quieras, pero un Ferrari está sí, sí. aquí, ¿vale? Un Ferrari está arriba del Ujú. todo. Con lo cual yo te Ujú. estoy porque yo también te lo he pensado muchas veces, digo, la persona que se dedica a hacer este tipo de coches, imagínate, los Ujú. que están, vale, es grupo Volkswagen y tal, pero Ujú. probablemente luego no conduzcan Dacias, ¿no? Ujú. Probablemente luego tengan un Lamborghini, o tengan Ujú. Ujú. un Ferrari, o tengan Ujú. un Porsche, lo que sea. Estoy Ujú. convencidísimo, ¿me entiendes? Sí, claro, sí, sí. Oye, Pero, por ejemplo, es que con eso que comentas, en cuanto a los gobiernos y el tema de los papeles y la inflación, sí, el, una cosa que la gente no se da cuenta es que el sistema monetario está podrido por dentro y tiene unos conflictos de intereses enormes a nivel político. O sea, principalmente el gobierno, que es el que en teoría te mide la inflación a través del IPC, los gobiernos son los principales interesados en que haya inflación. Porque ¿cuáles son las instituciones o entes que tienen mayores niveles de deuda? Los gobiernos. ¿A quién le interesa que haya inflación para que su deuda a nivel real, claro, esto es otra cultura financiera, entenderlo la diferencia entre nominal y real, sea que a nivel menor. real sea menor el gobierno? Entonces, le interesa que la inflación sea alta, pero tampoco le interesa decirte, no, es que tienes una inflación del 15%. Pues muchas veces tú lees el IPC y esto lo ves en la calle luego, ¿no? El IPC este año, bueno, es un 4%. Y la gente dice, "Oh, es que mira, la cesta de la compra me ha subido, no me ha subido un 4%, me ha subido mucho más". ¿Por qué? Porque el IPC es una variable estadística que quién controla, quién define. ¿Quién define qué entra en el IPC y qué sale del IPC? ¿Cuánto pesa una cosa, cuánto pesa la otra? El gobierno. Justo. Entonces, es así entonces hasta que no nos demos cuenta de estos conflictos de intereses, que al Estado, al gobierno, no le interesa que tú sepas todo esto, porque a ellos les beneficia, pues vamos a estar, a seguir igual. La gente no se va a dar cuenta del paripé monetario en el que estás montado. Paripé monetario, eso es. Y luego aparte Sí, sí, ellos van a comisión, porque también cuanto mayor sea la base imponible de algo por el tema de la inflación, también ellos van a efectivamente. comisión con ese 21% de IVA, etcétera, etcétera. Lo mismo cuando suben los sueldos, los salarios, sucede exactamente lo mismo. Parte va Ujú, al IRPF, pero luego al mismo tiempo, como la empresa tiene más costes, tiene que poner el producto más alto. Ya te han jodido ahí. Con lo cual, al final, ¿qué lo va ujú, a pagar el consumidor final? Como ahora vale 1 euro más, o 3 euros más, o 10 euros más, pues multiplica por 21% de IVA. Ah, calla, pero es que esa empresa ahora de manera espectacular tiene mejores resultados, ¿no? Al cabo de año. Ah, calla, es que ahora ujú, impuesto de sociedades. En fin, va todo hilado y al final es una bola que ujú, los que mejor parados acaban es precisamente nuestra queridísima Hacienda, ¿no? Luego, claro, no ujú, nos sorprende ver que tienen trimestre tras trimestre, anualmente, tienen récord fiscal de ingresos por Hacienda, ta, ta, ta. Y básicamente a mí lo que me viene a decir eso es, ah, vale, que este año habéis trincado más que el año anterior y que el año anterior y qué tal. Y parece ser que es un motivo de orgullo, ¿me entiendes? Luego se pegará una ujú. mariscada Sí. a cuenta de todos los españoles. Y sí, lo de educación, volviendo a lo mismo, básicamente no puedes pretender que sea el gobierno quien te ayude, sino que depende de uno mismo, ¿verdad? Cada uno tiene que tener su propio descubrimiento, uno lo tienen antes, otro después, y hay gente que nunca. Y hay gente que nunca, Ujú, desafortunadamente, y así les va, ¿no? Pero básicamente ujú. sí, la inflación lo hemos escuchado un millón de veces, ¿no? Es un impuesto oculto a las clases medias. Luego te dirán que no, que esto es para los millonarios, los ricos y tal, pero realmente los que pagan siempre son las clases medias, ¿vale? Ujú, Alejandro, cambiando de tema, oro contra plata. ¿Vale? Has comentado ya que sí que es menos duradero, que has estado ahí, ujú, pero también la plata ha llegado a ser en algún momento de la historia incluso moneda de reserva, ¿verdad? En algunos sí, países, ujú, por parte de algunos países. Entonces, coméntanos por qué
centrarse más en oro o a lo mejor quizá tener algo más balanceado como 50% oro, 50% plata? ¿Tú cómo lo ves? Danos ahí alguna opinión. Vale, yo alguna vez que he hablado sobre el tema de la plata, digo, o sea, no soy súper experto en plata. A mí lo que he estudiado más en detalle ha sido el oro, aunque también la plata pues la he analizado, porque por ejemplo Harry Brown, del que uno de mis maestros a nivel de inversor, pues en sus primeras versiones de la cartera permanente incluía plata dentro de la cartera. Esto es algo que mucha gente no sabe. Y luego la versión posterior, que ya simplificó, quitó la plata de la ecuación. La plata, si tú ves, por ejemplo, hace unos días veía una gráfica del oro y la plata de los últimos 6 años, tiene un comportamiento a grandes rasgos, por así decirlo, muy similar al oro. Y todavía leí hace poco que desde el año 70 y algo, los últimos 7 mercados alcistas del oro, en 6, la plata ha sido más rentable. Entonces, la plata podríamos decir que es un oro, Volatilidad. eso es, hipervitaminado. Es un oro con supervitaminas y que mucha más volatilidad, como tú muy bien dices. Entonces, yo, que mi estilo de inversión es completamente comprar y mantener, hago mis rebalanceos frecuentes, pero soy una persona que estoy totalmente en el extremo opuesto de lo que se suele pensar que es un inversor, que se piensa que es alguien que está todo el día en el mercado mirando, comprando, viendo cómo va el precio, etcétera. Yo compro, tengo mi plan, estoy muy fuera de los mercados, sigo con muy poca atención lo que pasa, es ruido lo que hay normalmente en las noticias. Entonces, el oro, como yo voy a largo plazo, me cumple la función. La plata creo que tiene un componente mucho más, como leí el otro día, es un oro de rendimiento, algo así creo que era como lo llamaban en el informe, In Gold We Trust, creo lo mencionaba. Pues es mucho más volátil y de la que te puedes aprovechar de esa volatilidad, de esos picos, para comprar, vender y recoger beneficios. Me parece que es un metal que está mucho más orientado a ese aspecto de, oye, tiene un pico, vendo, recojo beneficios y estoy un poco más atento al mercado que el oro, que tiene mucha más estabilidad. Ojo, esto no es spoiler. La gente piensa que el oro es estable y que es súper liso. No, o sea, el oro es volátil. El oro tiene una volatilidad muy similar, ligeramente inferior a la renta variable del mercado de renta variable. Es una inversión, todo lo que sea inversión es volátil, sube y Claro, baja. claro, la gente debe pensar que muchas veces que el oro es como comprarte, como abrir una cuenta de efectivo al 1% y aquello es plano y no. El oro es muy volátil y ha tenido caídas grandes. En 2013 no sé si cayó un 20-30%, una caída muy grande. Entonces no es un paseo por el campo, ¿vale? Y la plata es todavía más. Entonces, por eso yo la plata no la tengo dentro de mi cartera, lo cual no quiere decir que para ciertos perfiles de inversor, yo para esto no soy nada digamos, maximalista o cerrado, que cierto perfil inversor le puede interesar la plata, que tiene pues ciertas propiedades, oye, que a ti te gusta estar un poco más pendiente del mercado, que te gusta seguir un poco más de cerca, oye, pues la plata, y así como otros metales que tenemos, son más volátiles, puede ser interesante. Y todavía, en cuanto ya hablando de la situación actual, para aquellos que son inversores en plata, el oro ha despegado, pero la plata todavía no ha despegado. Y ahí en los últimos 4 años hay un déficit de plata. Hay una gran demanda de plata a nivel industrial y la producción de plata no da abasto. Entonces, los expertos en plata esperan que haya un repunte de su precio en algún momento. Oye, pues si te interesa, yo no voy a decirle a nadie no inviertas en plata, porque me parece que puede ser interesante, y repito, para ciertos perfiles de gente. No es mi perfil, pero no de otra persona. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de no ser un inversor más técnico, en el sentido de estar continuamente Ujú. viendo gráficos, que a ver qué pasa, voy a vender porque esto se va abajo, luego recompro. Es mucho mejor basarte en fundamentales, por qué son Ujú. importantes, por qué son valiosos el oro, la plata, o solamente el oro, solo la plata. Y en base a Ujú. eso tú coordinas tu estrategia, vas haciendo tus compras más o menos periódicas, ¿no? Haces un DCV Ujú. básicamente de Sí. metales preciosos y te olvidas.
¿verdad? Y te olvidas que algún día ya después de no sé cuántos años decides, mira, voy a liquidar todas mis posiciones porque no me interesa, me voy a ir al ladrillo, me voy a otro, yo que sé, a donde sea, Ujú. lo que sea, pero o me tengo que ir del país y llevo mucho peso encima y yo que sé, tengo que liquidar, Ujú. luego comprar de nuevo, yo que Sí. sé, o sea, cada uno tiene su forma de vivir, su estrategia, pero yo soy más también más fundamentalista, ¿sabes? De ver Ujú. cuáles son fundamentales, la importancia, por qué es valioso y en función de eso, pues tirar. Bueno, Ujú. vamos a ver ahora, hemos dicho oro contra plata o plata, vamos Ujú. a ver ahora contra Bitcoin, ¿no? Porque hay personas que suelen decir que se parecen mucho, uno en formato físico y otro en Ujú. formato digital. ¿Tú cómo lo ves, Ujú. Alejandro? Pues en parte no les falta razón. Es más, yo cuando descubrí Bitcoin, yo la primera vez que empecé a leer sobre Bitcoin, pues era muy reciente, año 2012, debía ser, aproximadamente. ¿Me Ya, parece? pero me da la Sí, por sensación que ahí. no compraste miles. No, no compré miles, no, de que ya no lo leí y yo cuando la primera vez que leí sobre Bitcoin dije, "Pues esto es lo poco que sabía de oro de aquella, era poco, era como, se parece mucho al oro. Yo el oro lo poco que sabía y me interesaba el patrón oro porque, bueno, leía mucho sobre política de la Escuela Austríaca de Economía, que me interesaba mucho de aquella y eran defensores del oro. Y entonces cuando empiezas a leer sobre Bitcoin, dices, bueno, esto se parece, ¿vale? Y el Bitcoin, volviendo al tema anterior, tiene unas propiedades muy buenas para ser dinero. Y, y a nivel de inflación, a nivel de producción, claro, Bitcoin va más allá. Bitcoin acaba siendo deflacionario. Para aquellos que no estén muy puestos en el tema Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que se va a minar es fija. El oro cada vez hay más, un 2%, 3%, pero cada vez hay más, y el Bitcoin es deflacionario. Hay luego debate si esto es bueno o es malo, ¿vale? Dependiendo a quién le preguntes. Mm. Y una cosa que también tenemos que hacer cuando comparamos Bitcoin, cuando comparamos con oro, es a mí hay una regla que me gusta mucho, que es el efecto Lindy, es el saber pues cuánto tiempo algo se lleva utilizando. Este efecto se suele utilizar para temas como la Mm. música, por ejemplo. Algo que se ha escuchado desde los últimos 100 años, una canción que es conocida y que se escucha, es más probable que se siga escuchando otros 100 años que una canción que ha sido el pelotazo del último año. Lo más probable es que esa canción dentro de un año no se vuelva a escuchar. El oro juega con ese efecto también. Es que el oro lleva muchos cientos de años siendo utilizado como refugio, como dinero. Entonces, lo más probable es que dentro de X años se siga utilizando. Esto es algo que explica muy bien Nassim Taleb en su libro del Cisne Negro. Y Mm. Bitcoin, bueno, lleva 15 años de recorrido, me parece que lleva 16 aproximadamente por acaba de ahí. cumplir. 16. Pues 16, hombre, va bien, está yendo hacia arriba. Tecnológicamente, yo creo que es un Un poco invento muy obsoleto. interesante. Claro, quiero decir, no, a nivel tecnológico, Soleto no me meto porque tampoco soy un experto a nivel cripto, pero bueno, me parece que puede ser interesante. No voy a decir que, como hay muchos por ahí, de compra Bitcoin, que es lo mejor que te va a pasar en el mundo y se va a ir al millón de dólares. No lo sé. Siempre evito cualquier tipo de predicción de cualquier cosa, personalmente. Pero me parece interesante. Y siempre hay que estar también otra enseñanza que desde el libro de Taleb, en este caso Antifrágiles, el estar expuesto siempre a oportunidades asimétricas, que se suele llamar. Es decir, siempre ten en tu cartera algo que pueda dispararse en precio de una forma exagerada, Algo ¿vale? disruptivo. Mm. Algo disruptivo, siempre. Y son las oportunidades asimétricas. Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomoneda, repito, no soy experto en criptomonedas, la única que sí he estudiado un poco más en detalle ha sido Bitcoin, pero desde el punto de vista monetario, no tanto desde el punto de vista tecnológico, pues puede ser algo interesante tener en cartera un 2, un 3, un 4, un 5%, ¿vale? De que si eso se va to the moon, como dice Elon Musk, pues te puede pegar pues, en tu patrimonio un pico muy grande. Que si se va al suelo, bueno, no te vas a significar nada. Entonces, esa simetría es algo interesante de Bitcoin y de todos los activos digitales que eso, bueno, habrá que preguntar a la gente que sepa más sobre el tema. Pero bueno, no, me parece un activo interesante personalmente y comparo con el oro, pues tiene muchas propiedades que es incluso mejor que el oro. El oro, al final, por ejemplo, el conservar oro, pues es mucho más peligroso que conservar en una wallet Bitcoin, ¿vale? Que es un USB pequeño, por así decirlo.
las transacciones, los costes de transacción de Bitcoin son ínfimos, a nivel de que tú puedes enviar Bitcoin a cualquier parte del mundo, una moneda de oro no la puedes enviar. Entonces, bueno, tiene muchas propiedades, que es como un oro mejor diseñado, un oro digital mejor diseñado. Repito, es una tecnología. Y todos sabemos lo que pasa con las tecnologías, mejoran, tecnologías que parecen que lo van a petar y luego sale una que es mejor y, bueno, no se sabe. ¿Vale? Yo que soy informático, que estoy bastante metido en el mundo de la tecnología, si miras, por ejemplo, el tema de Internet y demás, cómo ha evolucionado todo y lo que tú te esperas hoy, que lo vaya a petar hablando mal, que vaya a ser un pelotazo, luego 10 años después no lo es. Y los inversores o el ser humano en general tenemos este efecto, el recency bias, que no sé cómo traducirlo a español, el efecto de sesgo de reciencia o no sé cómo sea la traducción. Que te enamoras de un activo, ¿no? Tenemos un activo y te enamoras o piensas que el comportamiento que ha tenido algo o el status quo actual es lo normal dentro de 10 años. A nosotros, por ejemplo, yéndonos de Bitcoin, nos vamos más a negocios. Nos dices que como era Nokia cuando Nokia era el Apple de hoy en día, con el tema de los móviles, nadie te habría dicho que Nokia iba a desaparecer prácticamente del mercado. Entonces, con las tecnologías yo creo que pasa un poco lo mismo. Lo que te parece que puede ser la de Dios, no sabes lo que va a ser dentro de X años. Entonces, bueno, por eso yo soy muy cauto con el tema de Bitcoin. Me gusta, creo que una pequeña exposición puede ser buena desde el punto de vista, pero tampoco llegar a los maximalismos de muchos de Bitcoin va a ser revolucionario y no va a haber otra cosa que Bitcoin. Sí. No lo compro. O sea, hay alguno que vende hasta la cama, vende el coche, la casa, la cama para meterlo todo en Bitcoin porque se va a ir to the moon, como bien dices. A ver, yo lo que no lo veo, a ver, no estoy convencido de si llegará a ser reserva de valor o no, como ha sido el oro. Lo que podemos ver es, como bien has dicho, bajo esta escala, lleva 5.000 años, ¿vale? No vamos a ver ni tú ni yo ni nuestros tataranietos, vamos a ver si el Bitcoin llega a 5.000 años. Eso no lo vamos a ver, ¿vale? Con lo cual solamente podemos saber que, bueno, a lo mejor tira 20 años más, 30, 40, a lo mejor lo hace en reserva de algún país, cosas así. Lo que hoy por hoy, fíjate lo que pretendía la visión de Satoshi, que era básicamente un dinero electrónico entre dos personas y tal, ¿no? Un sistema electrónico de dinero entre peer-to-peer, ¿no? Entre personas particulares. Yo creo que eso no se lleva a la realidad. ¿Por qué? Porque el sistema de Bitcoin tiene transacciones por segundo, son muy pequeñas. Con lo cual, cuando hay mucha demanda, ¿qué sucede? Para empezar, las transacciones pueden durar varios días. Y luego, además, que tú básicamente lo que quieres es que sea algo inmediato, ¿no? Sí, y además, a veces, si tienes que hacer transacciones pequeñas, te vale más el fee, ¿no? La comisión del envío, que básicamente la transferencia en sí. De hecho, eso lo hemos visto muchas veces. Gente que ha querido pagar una comida, ha querido pagar un café y dice, José, es que me sale más lo que es el fee que básicamente la bebida o lo que sea. ¿Me entiendes? Una taza de café o de té o lo que sea. Con lo cual, yo como transferencia de dinero entre las partes, de hecho, no se está utilizando. Para eso hay otro tipo de tecnologías bastante más inmediatas, económicas, baratas e igualmente seguras, ¿vale? Sí, ahora, ahí sobre eso, perdona, Charlie, sí que es verdad que a nivel tecnológico, repito, no soy un experto, pero a nivel tecnológico son problemas que está intentando solucionar con las diferentes capas dentro de la blockchain de Bitcoin. Sí. Los diferentes, pero ya no es Bitcoin. Utilizan otra network, otra red. Eso, utilizan otra red que al final podríamos hacer una analogía con el patrón oro antiguo. Al final, pues cargar tu oro por ahí y pagar con oro era poco práctico. ¿Y por qué se acabó cambiando el oro por billetes? Y te decían, bueno, tú tienes este billete aquí que representa no sé cuánto oro, pero el oro me lo dejas aquí y tú te mueves con los billetes. Aunque luego el banco, con ese oro, puede hacer lo que fuese. Y sistema de reserva fraccional. Sí. Eso es, un sistema de reserva fraccionaria. Pues con estas implementaciones en diferentes redes dentro de Bitcoin, un poco es la misma idea, el acelero las transacciones, pero no estoy respaldado 100% por oro, aunque en algún momento tenga que haber una conversión a Bitcoin. Claro, son soluciones, al final, de nuevo, tecnologías. Tecnologías que tiene problemas y tienes que solucionar de alguna forma. Y vas a tener lo que se suele llamar pues los trade-offs habituales que tienes en tecnología cuando tú quieres resolver algo. Por un lado vas a tener que sacrificar alguna característica. Sí. En los sistemas distribuidos es muy habitual que tienes tres características del sistema distribuido. Sí, el triangulito. El triángulo famoso, eso es. Entonces, en alguno se va a tener que ver comprometido. Vas a tener que confiar en los otros dos. Y seguramente pasa eso. Y
¿Qué puede pasar con Bitcoin? Pues bien que se vaya a estas implementaciones off-chain o que haya otros activos que lo arreglen de forma mejor. El tema de las transacciones por minuto se quiso hacer, hubo el fork de Bitcoin, este famoso, porque había una parte de la comunidad que quería que las transacciones, pues el número de bloques pues fuese mayor. Fracasó, se mantuvo el Bitcoin original. Bueno, está por ver. Pues al final la tecnología es algo muy vivo y no se sabe qué puede pasar. Absolutamente. Y luego, al fin y al cabo, la utilidad que tenga, ¿no? Es decir, que sea ampliamente extendido e incorporado en los sistemas. Entonces ahí es cuando se va a ver utilidad. Bitcoin Cash, por ejemplo, sí que está llevando a cabo esa visión de Satoshi. Es decir, realmente es efectivo, es rápido y es barato, ¿sabes? Pero bueno, vale. Oye, vamos a hablar sobre otro tema. Vamos a ver, dentro del oro, háblanos, porque tenemos monedas de coleccionismo, ¿no? Más numismática, tenemos personas que son más apiladoras, ¿no? Inversoras, tenemos también personas que dentro de esa inversión prefieren lingotes. Explícanos, a ver. Adentro de al final tienes, por así decirlo, para el inversor particular, si es inversor, tienes dos opciones como inversor, que es los ETFs y el oro físico. Esa tercera pata, luego tienes la tercera pata, que ya no es, desde mi punto de vista, es más ocio que inversión, que es la numismática. Más La socio. numismática sí, más socio en el sentido de que ya juegas más con la escasez o la rareza de un tipo de moneda en concreto, en la cual el valor de Subjetividad, incluso. es subjetividad, el valor está más ligado a esa subjetividad, más que cuando tú, lo que te dicen los manuales de inversión en oro, al final, tu moneda tiene que valer lo que vale el oro que tenga esa moneda. Que es el valor intrínseco de la moneda, que se suele llamar. Vale, ¿cuánto metal tienes aquí? En una moneda de 1 onza, tienes 1 onza de oro, punto. ¿A cuánto está la onza de oro? A X, pues es lo que te vale. Bueno, numismáticamente es otras variables. Y luego tienes, pues dentro de la inversión que hablábamos, tienes la parte de los ETFs de oro, que es lo recomendado habitualmente por todas aquellas personas que, desde mi punto de vista, vienen del mundo de la bolsa. Pero la gente que viene más del mundo de la bolsa te dice, bueno, ¿te interesa el oro a nivel de cartera, diversificación, una serie de propiedades que tiene el oro como activo de inversión, de las cuales no hemos hablado? Déjate de oro físico, vete al ETF. El oro físico es únicamente para preppers y hay gente que piensa que se va a acabar el sistema. Tampoco es eso, aunque sería un debate más en profundidad, pero tienes esas opciones, ETFs, oro físico, numismática. Dentro del oro físico, pues como muy bien decías, tienes otra vez dos patas que se nos abren. El lingote y la moneda. Las monedas son acuñadas por la Casa de la Moneda de diferentes países, ¿vale? Reino Unido, Estados Unidos, Incluso Austria. España ahora. Incluso España ahora, moneda a la cual no recomiendo personalmente, más allá de que te haga gracia tener la moneda de España. Y luego los lingotes, que son estas fabricadas por empresas privadas, ¿vale? Por refinerías privadas, una serie de ellas en diferentes tamaños. La recomendación, para mí, la moneda. El lingote, consejo básico fundamental es que tienes que comprar lingotes de refinerías de prestigio. ¿Qué pasa? El lingote, por ejemplo, no puedes sacarlo del blister en el que te viene. Parte del blister donde te viene paquetado con su certificado, etcétera, etcétera, es una prueba de que ese oro no está falsificado, una prueba de autenticidad de ese lingote. Pero también los lingotes son mucho más fáciles sobre de ciertos tamaños, son mucho más fáciles de falsificar con tungsteno, etcétera, que las monedas de oro, que es mucho, mucho más complicado. Hay una serie de pruebas que se pueden hacer y entonces por eso la recomendación habitual es la moneda es lo mejor, entre comillas, ¿vale? Otra vez, los gustos de cada uno. Cuanto más pequeña sea la pieza, más difícil falsificarla, ¿verdad? Eso es, claro. Un lingote grande con el tungsteno pues es mucho más fácil el simularlo. Y la moneda, ¿qué ventaja luego? No, ¿qué ventaja no? Luego en otras monedas tienes muchas monedas, diferentes tamaños, que es otra duda habitual en todo el mundo del oro. Tienes de 1 onza, de media onza. Lo mejor es la moneda de 1 onza, que es el tamaño más grande que se suele vender a nivel de monedas. ¿Y esto por qué es el mejor? Porque al final es un tema de que cuanto más pequeño sea lo que estás produciendo, los costes de producción, entre comillas, son constantes. Sí. Entonces, la pieza de oro, lo que se suele llamar la prima, que es la diferencia entre lo que te cuesta la moneda y cuál es el precio del oro en el mercado, es mayor.
Entonces, si quieres que te salga más barata la onza, igual que cuando vas al supermercado, es lo mismo. Yo si me compro Es comprar al un por kilo de mayor. galletas, claro, o sea, si me compro el por mayor o me compro una caja de kilo, es mucho más barato que si me lo compro 250 gramos, si me lo paso al kilo. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces siempre se recomiendan monedas de 1 onza de oro. Sí. ¿Necesitas más dinero? Sí, lógicamente, pues al precio que está ahora mismo el oro, pues necesitas 2.000 y pico euros para comprarte una moneda. Una fraccionaria que tienes hasta un octavo, no sé si ahora mismo no recuerdo cuál de las más, Un décimo. no sé, un décimo, me parece sí, tienes hasta un décimo, pues claro, pues pasas a 200 y pico euros, 300 euros. Aquí ya también un Sí, poco 300 dependiendo con del el premium. bolsillo de cada uno. Claro, con la Sí. prima te vas a 300 por ahí. Sí, 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 sí. Fíjate que yo he ido también la teoría de, por supuesto, siempre lo ideal es una onza, comprar onzas de oro, ¿no? Ahora bien, sí que he escuchado decir que como previsiblemente, ahora hablemos sobre alguna predicción, ¿vale? Simplemente porque la Ujú. gente tenga algo en cuenta, pero que no lo tome de manera vital, ¿no? Ahora Ujú, bien, sí. dice como la onza de oro va a ser tan sumamente cara, está Ujú. muy bien tener cuartos de onza. Porque esos cuartos de onza va a ser más líquido en el sentido de que, oye, Liquidar. también va a ser cada vez más difícil. Tú fíjate, si tú tienes que hacer al final, como prepper, por ejemplo, tienes que hacer un intercambio de Ujú, algo, tú vas con una onza de ujú. oro y, oye, si te vale la onza, imagínate, por poner un ejemplo, ¿eh? Que nadie lo tome como algo setting stone, ¿vale? Imagínate 25.000 dólares. Dices, joder, si es que yo solamente estoy queriendo comprar una cosa de 100 dólares o de 500, ¿no? O 1000. Ujú, Pues bueno, para eso tienes los cuartos de onza. Para ujú, hacerlo más líquido, porque luego, ¿cómo te lo van a devolver? ¿Me entiendes? ujú. Porque a lo mejor es más Sí. difícil devolvértelo en monedas de oro y tal. Con lo cual, no sé, yo creo que lo suyo es tener diferentes formatos y de esta manera estás preparado, pues está preparado para diferentes situaciones. Que no te importe pagar algo más de prima. Es así como yo lo Ujú, vería. No sé cómo. sí. Eso también pues está un poco ligado a lo que hablamos antes de cuál es tu nivel de confianza en el sistema, ¿vale? Eso es. Es que una persona que no confíe nada en el sistema prepper, pues, si lo queremos llamar así, que diga, no, es que yo quiero tener todo mi oro físico, Hmm. pues bueno, pues tiene sentido tener esas monedas más pequeñas, vas a pagar una prima, pues eso es exactamente lo mismo que si compras, volviendo al tema de Bitcoin, compras Bitcoin en un exchange centralizado con el KIC y todas estas cosas que te sale muy barato, o me compro Bitcoin en un cajero por ahí que de método efectivo y nadie sabe que tengo Bitcoin. En uno vas a pagar mucho más que en el otro, ¿vale? Pues en este caso lo mismo, en el oro, que el único registro que tienes es una factura por ahí de la tienda donde lo compras, así vas a un broker y me compro un ETF de oro. Mi recomendación habitual para la gente que quiera estar un poco más en grises en este sentido es, bueno, todo aquel oro, tengo una parte de tu patrimonio con un oro físico Hmm. que sepas que no vas a tener que liquidarlo, que sepas que tengas un porcentaje muy alto de probabilidades de que no lo vas a vender, yo qué sé. Tengo un 25% de mi cartera en oro, por decir un número, vale, pues un 15% lo tienes en oro físico, o un 20%. Luego tienes otro 5%, 10%, que es un oro con el que tú vas a operar porque, oye, que necesito liquidar posiciones. De repente necesito liquidar oro por lo que sea y quiero venderlo de una forma rápida. Bueno, pues luego puedes tener ese 5%, 10% en ETFs, Hmm. que te quitas esas comisiones, esa prima, esa pérdida que tienes en el oro físico y te es mucho más sencillo. Entonces, un poco puedes beneficiarte de los dos mundos. A mí siempre me gusta ser bastante gris en este aspecto. Bueno, una cosa tiene ventajas, otra tiene ventajas, inconvenientes, inconvenientes. Oye, ¿y por qué no tienes un pie en cada Un sitio? mix, sí. Un mix y te aprovechas de las dos cosas. En lugar, oye, que si luego tú por tus creencias, tus ideas, lo que sea, y dices, no, 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 yo quiero físico, bueno, pues asume el coste de esa opción. Que yo quiero el método de ETFs, ¿vale? Asume el coste de que, uno, no tienes oro, tienes una promesa en algún sitio con no sé cuántos intermediarios por el medio de que un banco de inversión de Estados Unidos, no sé dónde, tiene una bóveda con oro auditado, que eso no es tuyo, importante. Tú lo que tienes es una deuda Sí. contra ese banco, contra ese ETF, el cual la deuda está respaldada por oro. Esto es muy importante, pero no tienes oro. Si el sistema monetario se va a pique, no tienes oro, olvídate. O sea, todas esas ventajas que tienes de tú no lo tienes. O el banco de inversión tiene quiebra, te vas a tener que meter un problema como si tuvieses acciones del Banco Santander, por así decirlo. Punto. Y te vas al otro extremo. Oye, no, yo tengo el oro físico porque no confío en el sistema. Vale, pues vas a pagar unas comisiones, vas a pagar unos costes, vas a tener unos costes de mantenimiento, lógicamente, de que voy a tener que delegar la custodia o voy a tener la custodia en mi casa escondida en no sé dónde,
cosas que te vas a tener que preocupar que no te preocuparías si estuvieses en un ETF. Entonces, hay que moverse en estos dos mundos y saber en qué parte estás o hacia dónde te quieres inclinar. Y eso es algo que cada inversor tiene que analizar y no puedes dar una fórmula única porque es muy personal, pero tienes que saber que existen esas opciones y que no hay blancos y negros desde mi punto de vista. O no tiene por qué haberlos. Absolutamente. A ver, sí que es cierto que hay que primar lo tangible frente a lo no tangible, precisamente porque tú vas a tener el control y no lo va a tener otra persona. Y precisamente cuando inviertes, tú lo que quieres es tener el control de ese activo, es decir, tener propiedad privada, básicamente, ¿no? Ahora bien, si ya lo estás delegando a través de un ETF, no delegándolo, es que realmente lo que tienes es un trozo de papel y cuando tú lo que ves que hay muchos contratos por cada activo, por cada unidad física, dices, cuidado, que esta unidad física no es solamente mía, sino que tiene varias novias más. Con lo cual sabes que lo tienes que compartir llegado el caso. Si al final tú lo estás, en caso de que sea redimible, todo el mundo lo redime a la vez, es como por ejemplo si todo el mundo fuera al banco a recoger sus ahorros. Sería como un corralito, pero en vez de ser un corralito de dinero, de efectivo, sería un corralito de activos, de metales preciosos. No sé, yo lo veo un poco así. Sí, es verdad que puedes tener un pie en cada lado por tener una diversificación y porque ese ETF de oro lo puedes vender más o menos de manera inmediata, ¿verdad? Claro, sí que es verdad que en teoría, si te miras el prospecto de un ETF de oro, te dicen primero uno, ¿estoy respaldado en oro? Sí o no. Y en teoría, ¿está auditado? Sí o no. Tienes que entrar en el emisor del ETF y decirte, no, es que tiene una auditoría, de que solamente tiene un respaldo del 100% en oro. Pero de nuevo, todo esto es confianza. Y como decía Harry Brown, que decía, de cuántas promesas depende tu dinero. En este caso, tu dinero, tu oro depende de muchas promesas. Dependes de la promesa con el broker, dependes de la promesa del broker con el banco donde se está comprando, con el ETF. Dependes de que la auditoría sea correcta. Dependes de muchas promesas. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta. Y es que es muy asimilado a esto de los ETFs de oro, es lo mismo que los ETFs de Bitcoin, cuando el famoso Not Your Keys, Not Your Bitcoin, Not Your Coins, eso, es lo mismo. Al final, si tú no tienes el oro, si tú tienes un ETF, no tienes oro. Tienes un ETF por ahí que, bueno, estás expuesto al precio del oro, pero no tienes oro, que es diferente. Eso es. Con los ETFs de Bitcoin es lo mismo, que otra vez, un poco tocando así el tema anterior, los ETFs de Bitcoin, y yo creo que un fallo que está teniendo Bitcoin a nivel de filosófico, o los inversores a nivel filosófico, es que precisamente todo eso se sustenta un poco sobre ser tú tu propio banco, tener tú el dinero y no depender de nadie. En el momento que los inversores en su conjunto confían más en un ETF de Bitcoin o en un exchange centralizado que tiene el Bitcoin, y eso es la forma natural, entre comillas, de invertir, ahí ya está habiendo un fallo muy grave, o se están traicionando los principios sobre los que esa tecnología o ese dinero se creó. Justo. Fíjate, yo te digo algo más. Decíamos que es un sistema electrónico de intercambio entre personas. Lo que estamos viendo con respecto a Bitcoin es que ahora los Bitcoin maximalistas están ahora dando palmas con las orejas porque están diciendo que, por ejemplo, va a ser utilizado como reserva de los Estados Unidos, reserva de no sé quién, y dices, pero vamos a ver, y los bancos centrales lo están adoptando, etcétera, etcétera, ¿no? Y están dando palmas con las orejas, pero vamos a ver si realmente el hecho de comprar Bitcoin era para estar fuera de los bancos centrales, fuera del sistema, y ahora estás dando palmas con las orejas porque los bancos centrales lo están adoptando. No sé, para mí es una contradicción como una casa. O sea, primeramente decías que era un sistema, basándote en el white paper, ¿no? Que era un sistema de transicionar entre las personas. Estas personas compran y no transaccionan nada. Lo tienen como reserva de valor, ¿vale? Reserva de valor no se ve en ningún momento en el white paper de Satoshi Nakamoto, ¿vale? De Bitcoin. Con lo cual ya le estás dando un cambio, no sobre lo que era la filosofía natural, sino que tú le estás dando un cambio porque no sirve para lo que naturalmente se quería, vale. Dices, bueno, vale, pero voy a luchar contra los bancos centrales. Si al final ahora tú estás deseando que los adopten los bancos centrales para que suba de precio. Con lo que a mí me parece que es un cóctel de contradicciones muy importante. ¿Me entiendes? No estoy diciendo con esto que se vaya a tomar por saco Bitcoin, ¿vale? Ojalá dure mucho tiempo y vaya bien. Ahora bien, tiene que darle alguna utilidad. Porque en cierto modo sí, el oro es algo que es tangible, pero Bitcoin no es tangible. Y encima, si hay un ETF, estás delegando algo que no es tangible, ya de por sí, ¿me entiendes? No lo sé, porque aunque tú tienes oro, imagínate, es tangible, pero está en no sé qué bóveda, ¿vale? Ahora hablaremos del tema de custodia o autocustodia.
Pero no lo sé, veo ahí varias contradicciones. Pero bueno. Pero al final también, cuanto más grandes sean los Mm, sitios donde haya más manos fuertes, sí. va en contra de la propia fortaleza del sistema. Al final, si tú tienes muchas manos fuertes que son las que te están sosteniendo el precio, la volatilidad a la que te ves expuesto es mucho mayor y la fragilidad del sistema es mucho mayor. Precisamente Bitcoin, a ser distribuido, es un poco, pues no hay gente con tantísimo poder. Ya te metes luego, aparte, en la propia seguridad del sistema, etcétera. Entonces, bueno, sí, eso Mm. es un tema, la verdad, interesante para reflexionar sobre ello. Sí, luego cuando ves que tienes BlackRock, básicamente tienes ahí las élites bancarias mundiales, ¿no? Tienes Ujú, MicroStrategy, participado en un 30% por BlackRock, o sea, ya tienes ahí lo ujú, mismo. Tienes luego el gobierno de China, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. No lo sé, para mí es para echarse las manos a la cabeza, porque realmente ujú, ya no es tan descentralizado, es decir, unas ujú, pocas empresas, países, gobiernos lo están centralizando solamente por la tenencia. Con lo cual ya no es un ujú. sistema entre personas, sino que ya están metiendo instituciones y gobiernos. Y como bien has dicho, en cualquier momento se ponen de acuerdo entre ellos, venden todo y te usan a ti como exit liquidity, por ejemplo, ¿no? Ujú, Con lo ujú, cual, no lo sé. Y ya cuando empiezas a verlo, lo comentaba hace muy poco, pero a mí me ha pasado de ir a la peluquería y estar hablando y los peluqueros hablando sobre Bitcoin. Entonces, yo que ujú, sé, que sí, que me parece bien que la gente vaya hablando sobre las cosas, pero hasta perfiles muy inusuales de personas mayores que es que lo han ujú, escuchado en la televisión. Entonces, no sé, a mí esas cosas me escaman, ¿vale? Porque no se habla de ujú. oro, no se habla de plata, no se habla de otros activos digitales, pero sí se habla de Bitcoin. Con lo cual, cuando se habla Sí. de algo es porque interesa que se hable sobre ello, precisamente para Ujú, empezar a ti a para que cojas tus ahorros y los metas, ¿vale? Pero ujú, bueno, ujú. que no lo sabemos, son especulaciones sanas, ¿vale? No estamos diciendo ni que se invierta ni que no se invierta, sino que, oye, que la gente que nos está escuchando que tenga que tenga más información, ¿vale? Ujú, Entonces sí. vamos a hablar sobre custodia y autocustodia, ¿vale? Cuando es tangible, yo siempre priorizo y siempre recomiendo que la gente lo custodie en algunas cámaras Ujú, acorazadas, pero que no sea solamente de manera nacional, es decir, como estoy en España, solamente en España, sino que si tienes la ujú, oportunidad que lo compres directamente y se custodie de manera en otro país extranjero, ¿no? En un país extranjero. sí. Con lo cual, no sé tú cómo lo ves. Yo creo que aparte de diversificar no solamente ladrillo, no solamente acciones, sino también oro y plata, dentro del oro también diversificar en la manera en la que se custodia, ¿no? Y que tú no tengas nada, simplemente por el hecho de que cualquier momento y viendo cómo está España, te pueden entrar en tu domicilio y pueden, por muy bien que lo tengas escondido, te lo pueden Ujú, encontrar. Con lo cual, siempre ujú, custodiarlo y como el oro siempre va a hacer un 7, un 8%, pues aunque te toque pagar un 1% anual, no ujú. es dinero por tenerlo bien custodiado. Sí. Esto volvemos a la de siempre, a la diversificación. Yo creo Hmm, que te puedes... Y otra vez, el perfil de cada persona. Todavía esto lo hablaba hacía tiempo de Rafael Ortega y Carlos Santiso, que son los gestores del fondo de inversión de hmm, cartera permanente de MyInvestor, un podcast en el que estuve con ellos, sí. y había diferentes sensibilidades en cuanto al tener oro en tu casa. Yo personalmente no, el tener oro en tu casa me parece muy peligroso. Que puedes tener una moneda por ahí suelta, tonta, por lo que sea, puedes pensarlo, pero lo que tú dices es algo tiene su componente de riesgo. O sea, bueno, que luego es verdad que hay mucha gente que tiene en casa efectivo y tiene billetes, tiene igual 2.000 euros en casa porque así están tranquilos. Que esto pasa, sobre todo gente de ciertas generaciones anteriores a las nuestras. Pero lo más seguro al final es eso. Intenta tenerlo o sea, custodiado en un sitio y si es fuera de tu país, mucho mejor. Ahí estoy totalmente de acuerdo. De nuevo, Harry Brown tenía como 4 niveles de implementación de la cartera permanente, siendo el primero, venga, puedes tenerte unas monedas en casa porque estás empezando, pero luego el cuarto nivel, que era el de más seguridad, era no, o sea, además tengo oro en Suiza en un banco que no sea para ti, ¿vale? Y que lo tengas allí y que si pasa lo que sea, puedas ir a Suiza por tu oro y hacer con él lo que quieras. Entonces, como, de nuevo, Sí, me a gusta eso me mucho refería, a eso me refería. a mí me gustan mucho esos enfoques iterativos, igual de nuevo, es un poco por mis antecedentes, por mi profesión, un poco de software, que es todo muy iterativo, las cosas que se hacen. Vete dando pequeños pasos y vete haciendo las cosas cuanto más diversificadas y cuanto más protegidas, mejor. Oye, Hmm. pues lógicamente, que yo me empiezo a invertir en oro y quiero comprar una moneda y tal, me voy a meter en el lío una moneda encima que igual me cobran un fijo, una comisión fija por tenerlo en Suiza. Bueno, pues igual casi te sale mejor
tener una moneda de media onza, si quieres, por ahí escondida, igual te sale mejor. Oye, pero es que yo empiezo a tener un patrimonio y claro, no voy a tener en casa 10 monedas de cada moneda con un valor de 2.500 euros. Pues, oye, pues igual contempla él meterlo no en un banco, nunca en un banco. Búscate empresas que se dediquen a la custodia de oro. Oye, que si igual para ti lo más cómodo a priori es aquí en España, en no sé dónde, yo que sé, por decir algo, Valladolid. Bueno, pues Valladolid, lejos, no lo tienes en casa. Pero luego, venga, vete otro nivel más allá y hay plataformas online que te dan un contrato que tienes oro asignado tuyo a nombre de fulanito de tal, que aquí tienes tanto oro que es tuyo. Y lo tienes allí en una boda en Suiza, en donde sea. Pues lógicamente para un inversor europeo tiene más sentido que sea Suiza o que sea Shanghái, por decir algo, ¿sabes? Sí. Pero por esa tradición, ¿verdad? De custodia de oro, pues eso también te da... Es lo mismo que hablábamos, ¿no? Porque el oro también nos gusta, porque lleva 5.000 años en el mercado, ¿no? Claro. Como lleva 5.000 años siendo apreciado y, oye, sigue gustando, ¿no? Como antes comentabas el tema de la canción, ¿no? Pues, oye, si una canción lleva tantos años funcionando, pues probablemente haya más posibilidades de que se escuche una película o un coche que guste, lo que sea. Claro. Vale, pues ya has mencionado un poco lo que es la cartera permanente de Harry Browne, ¿vale? ¿Se dice Browne? ¿Browne? Cada uno, hay gente que dice Brownie. Yo escuché muchos años la radio, tenía un programa de radio y él siempre decía Harry Brown, como Harry el color, vale. marrón. Aunque hay gente que dice Brownie, no sé por qué, pero... Sí, Brownie me parece más raro. Brownie claro, como sí, el... Brownie, sí, como el postre. Nos da hasta hambre. Vale, Sí. pues coméntanos un poco más en detalle. A ver, sí que has comentado lo de que inicialmente tenía plata, luego dices que la quitó de la ecuación, solamente lo dedica a oro. Cuéntanos, a ver. Sí, Harry Brown fue así como anécdota, ahora que han sido las elecciones en Estados Unidos, se presentó a candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Libertario al final de su carrera. Él fue siempre un libertario de pro y durante muchos años él pues tuvo una newsletter sobre inversión, una lista de correo donde envía consejos sobre inversión, fue divulgador sobre temas de inversión, tiene muchos libros, etcétera. Y hizo a finales de los años 70, diseñó una cartera que es lo que llamaba la cartera permanente. Que esta cartera permanente él la hizo. ¿Por qué la hizo? Tenemos que ser conscientes de irnos a Estados Unidos a los años 70, 10 años más atrás. Época hiperinflación en Estados Unidos, el embargo del petróleo, una serie de cosas en las cuales fue justo también ruptura de Bretton Woods, año 71. El oro se dispara. Harry Brown en esa época, pues la inflación estaba en boga totalmente, era un tema común. Y Harry Brown hizo mucho dinero, vio esa inflación pocos años antes de la ruptura de Bretton Woods. Él intuyó que iba a haber una ruptura, una devaluación del dólar muy grande, precisamente pues por todo lo que eso pasó, las guerras, la guerra de Vietnam, una serie de financiación de las guerras de Estados Unidos, emitiendo moneda, etcétera. Vio que el sistema no era manejable y que Bretton Woods el acuerdo de Bretton Woods iba a romper en algún momento y iba a haber una devaluación. Que la ruptura de Bretton Woods fue una devaluación del dólar. Acertó. ¿Y cómo acertó? Apostando sobre todo en oro. Y ese gran mercado alcista del oro que hubo durante todos los años de 70 a la década de los 80. Sí, hubo 3 picos, no fue durante toda la década, ¿vale? Hubo 3 mercados alcistas. Él ahí hizo mucho dinero. Y como suelen decir, algo que la gente no... Alejandro, hasta los 840, ¿cuánto fue? Sí, 840 dólares más o menos a finales de los... Sí, hasta el 81, que luego ya vino por la subida de tipos en la época Volcker, en la cual se subieron los tipos de interés y se cortó la inflación de raíz, hubo una depresión, bueno. Es una historia que me parece muy interesante. Entonces, aquí él hizo tanto dinero que, como suelen decir, algo que la gente no piensa de la gente que es rica, por así decirlo, es que los ricos solo quieren una cosa. No es ser más ricos, es seguir siendo ricos. ¿Vale? Entonces, yo si tengo dinero, no me la voy a jugar todo a una inversión especulativa y así me voy a la bancarrota, ¿no? O sea, yo creo que el dinero que tengo que siga creciendo, me siga generando dinero. ¿Y el que hizo? Creó una estrategia de inversión que fue la cartera permanente, la cual se basaba en la diversificación de activos para no solo combatir la inflación, sino que obtener una rentabilidad ligeramente por encima. La rentabilidad histórica de la cartera permanente descontada de la inflación
es en torno a un 4 o un 5%, descontada la inflación, ¿vale? Rentabilidad real. Y esta cartera en un principio tenía una composición que tenía, ya te digo, que tenía plata, un 10%, tenía un poco de oro, tenía una composición un poco más compleja, ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era, pero luego la evolucionó a la cartera permanente que conocemos a día de hoy, que son 4 activos. Es la renta variable, son los bonos a largo plazo, algo bastante raro en el mercado ahora mismo, que son los bonos intermedios, lo más habitual, el efectivo y el oro. ¿Cuánto en cada proporción? Un 25%. Este es un planteamiento que a mucha gente le vuela la cabeza. En el actual, siendo, incluso a día de hoy, lo habitual son las carteras diversificadas, son las típicas de renta variable, bonos corto, medio plazo, 60-40, 50-50. Está un componente, además de oro, tan grande, de un 25%. Esto, mucha gente que no invierte en cartera permanente precisamente por eso, porque se sale de la recomendación habitual Sí, de un 5 del oro, de un un 10. 5 un 10 como mucho, ¿vale? ¿Y cuál es la belleza de esa cartera? Es que si tú te entras en una web, lo recomiendo a cualquier persona que nos esté viendo, y busca, por ejemplo, un Portfolio Visualizer, que es una web que está muy bien, te pones una cartera permanente desde el año 70, ha tenido un crecimiento muy estable desde esos años, pero muy estable. Y si lo comparas con una cartera 100% renta variable, vas a ver que sí, es menos rentable, pero es que la volatilidad que vas a sufrir es mucho menor. El ratio rentabilidad-riesgo es increíble el que tiene la cartera. Y el año que peor rentabilidad ha tenido precisamente ha sido en el año 2023, que tuvo una caída del menos 13% toda la cartera, porque se juntó un poco el apocalipsis para la cartera, entre comillas, que fue las subidas de tipos de interés que produjo la caída de los bonos a largo plazo. Los bonos a largo plazo, para la gente que no sepa de inversión en renta fija, cuanto más largo es el plazo de un bono, en este caso hablamos de bonos de 25 años de vencimiento de media, mayor es su volatilidad. Normalmente se entiende que el bono es poco volátil, pero porque hablamos siempre de bonos de entre un 5 o un 10 por ahí de vencimiento. Una volatilidad de un bono a 25 años puede tener una volatilidad, pero que te puede caer, como digo, caer un 30%. ¿Vale? Entonces, esa idea de que lo bueno es seguro en los largos plazos no lo es. Entonces, subieron los tipos, cayeron los bonos, cayó la bolsa y cayó el oro precisamente por la subida de los tipos, que produjo que, lo que hablábamos al principio de la entrevista, los tipos de interés reales aumentasen. Sí. Se salvó el efectivo. Ese año, el único activo que se vio favorecido fue precisamente el efectivo, que cuando hablamos de efectivo no hablamos de tener euros en casa. Hablamos de depósitos, hablamos de letras del gobierno a corto plazo, es la inversión o el activo, ¿vale? Y esa sería la cartera. ¿Y por qué? Ya por resumir, ¿por qué esos 4 activos? Porque cada activo, en teoría, su objetivo es comportarse bien en una época del ciclo económico. Pues cuando hay prosperidad, la renta variable es la que va a tirar de la cartera. Cuando hay deflación, o sea, caídas de los precios, lo que suele pasar es que los bancos centrales bajan los tipos de interés, lo que produce que el precio de los bonos suba. Entonces, los bonos, como al subir de precio, son los que tiran de la cartera. Y luego tienes las fases de recesión que llaman, que fue lo que pasó en 2013. Recesión que es subidas muy fuertes de tipos, lo que hace que caiga la bolsa, lo que hace que caigan los bonos, lo que hace que caigan el oro y lo que suba es el efectivo. Entonces, en épocas de recesión o como él llamaba, de contracción monetaria o poco dinero, es que el dinero tiene mucho valor, ¿vale? en esos momentos. Y por último, él lo reducía el oro a la inflación. También yo creo un poco ligado porque el oro cuando triunfó tanto fue precisamente en esa época de los 70, que fue el gran activo. Pero, repito, la inflación es una simplificación sobre el comportamiento del oro. O sea, tú puedes tener inflación y dependiendo de cómo estén los tipos de interés, puede que el oro vaya bien o vaya mal. Pero bueno, simplificando, el oro protegía ante la inflación. Entonces, esas 4 patas es lo que hacía que al final la cartera vaya para arriba. Súper interesante, Alejandro. Fíjate, yo también tampoco lo veo, los bonos es algo que no me gustan, porque realmente lo que estás es apoyando ese sistema fiat, ¿no? De impresión de dinero. Correcto. Y en cierto modo, sí, te estás llevando un porcentaje de rentabilidad, pero sabes que cada vez que emiten dinero tu moneda se está devaluando, hay inflación y al mismo tiempo, para luego pagar ese interés de la deuda tienes que pagar impuestos, con lo cual, realmente si eres puntilloso, eso lo tendrías que descontar de esa rentabilidad que te estás llevando. Si luego a mayores te suben un 5% los impuestos y tú pagas tanto impuesto, eso lo
tendrías que descontar. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Ujú. La inflación Sí, de cada cosa que estás pagando o la depreciación que está sufriendo tu dinero, tanto lo que vas gastando cada vez más, ¿no? En el supermercado, en un coche, en combustible, en seguros, lo que sea, en tu nivel de vida, en tu coste de vida. Luego también, todo eso lo tendrías que descontar. No sé, yo no lo veo, es como apoyar el sistema Mm. fiat, ¿sabes? Mientras que al mismo Es, tiempo es- puedes invertir en metales preciosos, que es invertir contra el sistema fiat. Yo lo veo así. es- esa reflexión interesante, pero al final es curioso y es algo que siempre me chocó de Harry Browne, porque ya te digo, Mm. Harry Browne fue candidato al Partido Libertario estadounidense Sí. y Harry Browne tenía muchos artículos escritos en su página web. Mm. Era podríamos decir que era pues, un Milei de hace 40 años, un tío, un Mm. libertario, ¿vale? Sí. Como es Javier Milei. Pues sería lo mismo, pero él, por otro lado, él decía, tu dinero, ya te digo, sácalo de tu país, el oro, tenlo fuera del país, Mm. porque él no se fiaba del gobierno, ¿vale? Él no se fiaba del gobierno, y a la vez, dos partes de su cartera, o sea, el 50% de su cartera, está invertida en dinero fiat. Por un Sí. lado, en efectivo, recomendaba las letras del tesoro. ¿Por qué? Porque, bueno, otra vez, contexto, Estados Unidos. Esta cartera estaba pensada para Estados Unidos, aunque luego se puede hacer la implementación en cada Mm. país. La deuda más segura que tenías era la deuda estadounidense. ¿Por qué? Porque el Estados Unidos, en caso de problemas, puede imprimir moneda. Claro. Entonces, es la deuda más segura, más segura que la deuda corporativa, aunque sean de las empresas con mayor calidad crediticia. La deuda más segura que tenías era Estados Unidos. Entonces, era una cartera que no solo tenía que ser rentable, sino que también ser segura. Y más allá de sus ideas políticas, él también tenía por la parte de decir, la practicidad, por así decirlo, de, Mm. vale, el sistema es este, el sistema es el que es, y la deuda más segura, nos guste o no, es la deuda estadounidense. Mm. Y los bonos a largo plazo, pues un poco también lo mismo. Decía, a ver, el sistema es el que es, el sistema de bancos centrales, etcétera. Y cuando los tipos de interés suben y bajan, cuando hay una deflación, cuando hay una crisis, deflación muchas veces en el sentido de crisis, ¿qué pasa? Lo que se va a hacer, se van a bajar los tipos de interés y los bonos van a ir para arriba. Entonces, sí, él tenía sus ideas políticas, Ujú. desconfiaba del gobierno, del Estado, pero por otro lado también quería tener su dinero protegido. Sí, Y sí, sí, sabía sí, que la sí. forma de tener su dinero protegido era dejando sus ideas políticas al margen, entre comillas, dentro de que tuvieses diferentes implementaciones de la cartera, Mm. pero entendiendo los principios de inversión, de cuáles son, Siendo dentro del pragmático mundo. financieramente hablando. Siendo pragmático, claro. Por ahí, por Mm. ejemplo, hay muchas implementaciones de gente que dice, es que yo no quiero comprar, lo que tú dices, no quiero comprar deuda del Estado, prefiero comprar deuda corporativa. Bueno, puedes hacerlo, como hablábamos antes con el oro, pero asume los Más costes. arriesgado. Ujú. Ah, es más arriesgado. Asume que vas a tener más rentabilidad también porque es deuda con menor calidad crediticia, pero nadie te dice que una o dos o tres o X empresas que tengas en cartera quiebren y esa deuda no se devuelva. Entonces, yo creo, me parece muy interesante contraponer tus ideas políticas, como en el caso de Harry Brown, con tus ideas sobre cómo funciona el mundo y cómo funciona el dinero Sí. y cómo quiero tener mi dinero protegido. Entonces, me parece un ejercicio intelectual muy interesante el pensar cómo él diseñó esa cartera y los sacrificios políticos, por así decirlo, que tuvo que hacer para, Sí, sí, para no, diseñarla. súper interesante, ¿no? Me ha gustado conocerlo más en más detalle. Qué bueno. Vale, pues Alejandro Álvarez, ya para finalizar, dinos por favor, para la gente que te quiera conectar, ¿no? Háblanos también de tu newsletter, que es lo que ofreces, Ujú. y luego dejaremos también el link para que la gente pueda seguirte y pueda conectar contigo. Vale, pues me pueden contactar en quenotolimitan.com, que es la página web que, como bien dijiste al principio, pues tengo desde el año 2015 y desde principios de este año 2024 tengo la lista de correo Mm. Cultura Financiera en 2 minutos, donde cada lunes a las 5:55 envío un consejo financiero para intentar mejorar la cultura financiera de la gente. Semana que nos das el newsletter, consejo que te pierdes. Eso es, sí, sí, justo lo he visto yo también. Consejo que te pierdes. Vale, genial. Pues Alejandro Álvarez, muchísimas gracias por esta súper charla sobre inversión en oro, sobre también la cartera
permanente. Y oye, espero que a la gente insisto, que no sirva como consejo financiero, ¿vale? Simplemente es una conversación entre amigos y que la gente que pueda coger lo que pueda, lo que quiera, pero sobre todo que tengan espíritu crítico para interpretar cuál es la mejor tipo de inversión para ellos, ¿vale? Insisto, yo recomiendo que no, sugiero que no sea solamente en ladrillos, solamente en oro, solamente en acciones, ¿no? Así que no, que haya algo bastante bien pensado, y si no sabes cómo hacerlo, pues oye, que busques ayuda en gente que sean inversores cualificados y que te pueden ayudar, ¿no? Vale, pues Alejandro Álvarez, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Charlie. Ha sido un placer. Chao, nos vemos a la próxima y gracias a todos esos más gente de ladrillo por estar aquí con Alejandro Álvarez y un servidor. Chao, chao, hasta la próxima. Hasta luego.